paso a la doctora Zaira Procel, quien es doctora en psicología y es académica de la PUC en Ecuador. Betty, adelante, bienvenida. Buenas noches, muchas gracias por la invitación. Un gusto conocerlas desde Ecuador. Yo traigo un tema que Aldo pues ha conocido el trabajo también y que para algunos resulta un poco nuevo, ¿no? Y es la pedagogía hospitalaria. Una presentación, luego daré paso de pronto, si alguien tiene preguntas, lo puede hacer abiertamente si es que desean, en la medida en lo que voy hablando. Al final también tengo un video, pero quisiera más poder aportar desde lo que se ha hecho a través del tiempo en la pedagogía hospitalaria en el Ecuador. También hay espacios en los que trato a nivel general, ¿sí? Bueno, yo quisiera primero preguntar si alguien ha tenido la oportunidad de trabajar eh, en las aulas hospitalarias, en escuelas hospitalarias, o conoce o sabe acerca de la pedagogía hospitalaria. ¿Nadie? Gaby, veo por ahí que quiere activar su micrófono. Gaby, ¿sí? Gaby, ¿no? Entonces veo que no conocen el tema, o si lo conocen, así ha sido Buenas muy... noches. Buenas noches, Gaby. Sí, buenas noches, profe. De pedagogía hospitalaria en unas clínicas. Sí, sí, ¿Aló? perfecto. Sí, la escuchamos perfectamente, Gaby, te escuchamos. Vale, vale, profe. Y digamos que fue bien complejo al inicio porque era, bueno, como traer unos contenidos fuera de contexto de la escuela y en un acelere tenaz, ¿no? Que dejaba de lado la experiencia del niño, su sentir, no había una trayectoria. Entonces, era pensar en ese momento, hace como unos 5 años, traer la escuela al hospital, ¿cierto? Entonces ahí habían muchas Correcto. tensiones, muchas dificultades porque realmente la pedagogía hospitalaria está haciendo el llamado desde otros lugares, ¿no? Más desde la subjetividad y la forma como ese niño en una situación en particular que es muy compleja. Uy, bueno, ahí ya la escuché como muy lejos, pero Como ese tiempo también desde la dignidad humana y desde la humanización que tiene Gaby, querida, te escuchamos los muy entrecortado. niños Te propongo que fundamental. si te parece, puedas salir y volver a entrar y luego ya correcto. retomamos tu aporte. Gracias. Gaby fue bastante clara, ¿no? En un lugar, en un contexto donde no estaba percibido ni contemplado otro tipo de actividades que no sea el de la salud, ¿no? En donde se conjugaba más lo biológico que lo biográfico, se presentaban las aulas hospitalarias y dentro de esta la pedagogía hospitalaria, ¿no? Es por esto que a través del tiempo nosotros primero tenemos que entender que la pedagogía En hospitalaria, su vida con al hospital y pensar más bien unas trayectorias permita. perfecto. Muchas gracias, Gaby. Perfecto, totalmente. Lo que pudimos escuchar fue bastante claro, ¿no? Y hablar de pedagogía hospitalaria es hablar también de la inclusión, que en ese campo no voy a incursionar porque Aldo pues es bastante experto, ¿no? Y entiendo que él ha podido abordar ese tema. En este caso solamente referí, ¿no? Que uno de los pensamientos, saber que este mundo está en constante cambio y evolución, y por eso, como decía Carol, ¿no? Nos replantea este fortalecimiento en la educación, responder a la diversidad y ahora a las necesidades de la comunidad educativa, ¿no? Conforme va cambiando y transformándose la educación, también va transformándose ese pensar y creándose las nuevas disciplinas, o de pronto también el contemplar el trabajo en la interdisciplina. Por eso es que la inclusión educativa en nuestro país, al menos dentro del marco legal, cita y establece que responde a la garantía de los derechos, ¿no? Y a la educación de calidad,
no solamente a través del acceso, porque en un momento determinado el Ecuador vivió un proceso de inclusión que no era inclusión, que era integración y que se quedaba únicamente en el acceso, ¿no? El acceso y hasta la permanencia, pero no iba hasta el proceso de aprendizaje, la culminación y también justamente la incorporación hacia un campo social. Hoy apuntamos dentro de nuestra normativa justamente a que todos los adolescentes o la población en edad escolar pueda incorporarse a este sistema educativo en todos los niveles y en todas las modalidades, ¿no? Esta es una forma de responder a la neurodivergencia, ¿no? A la diversidad que se presenta y sobre todo con condiciones de buen trato, mirando al ser humano desde la parte integral, ¿no? Y en entornos educativos que promuevan el buen vivir. Este es una de las citas que he tomado justamente de uno de los planes que se estableció hace algunos años atrás en un gobierno, que era el Plan del Buen Vivir, y determinó ciertos lineamientos para tomar en cuenta sobre todo el aspecto de la educación en lo que era el buen trato, ¿no? Y la calidad de la educación que se ha venido trabajando a lo largo de los años. Y ahí, pues, no es que surge la pedagogía hospitalaria, sino que se visibiliza la pedagogía hospitalaria dentro de este gran marco de la inclusión. Saben que aquí ha habido un gran debate, ¿no? Sobre qué es la pedagogía hospitalaria desde la orientación europea, que le habla como una disciplina, parte de la educación especial, desde este nuevo replanteamiento con el mismo doctor Ocampo, ¿no? De poder cuestionar en la epistemología si eso no es una disciplina, si tiene características de una disciplina. Y yo he decidido en esta exposición tomar el lineamiento con el que conjugo y comparto, que es el del doctor Ocampo, ¿no? No considerarlo como una disciplina, sino más bien como un campo del saber que va conjugando todo lo que es salud y educación, ¿no? En este gran entramado que se da en unir dos tipos de campos, ¿no? Tanto la salud como la educación en un contexto en donde no se podía concebir, ¿no? En donde no se podía distinguir qué hacían estos maestros hospitalarios o estos docentes en un contexto de salud en donde no estaba presente justamente este tipo de profesionales, ¿no? Entonces, la pedagogía hospitalaria desarrolla justamente sus prácticas entre dos disciplinas, ¿no? La pedagogía y la medicina. Y comparten justamente objetos, métodos, ¿no? Y son parte de las ciencias reales existenciales. Y se consideran también ciencias de la forma, cuya técnica es evolutiva, ¿no? Este campo del saber, este nicho del saber, permite justamente mirar al ser humano no solamente desde lo biológico, decía yo, sino también desde lo biográfico, ¿no? Desde aquellas cosas que le contemplan como un ser integral. Comparte su objeto y su método de las dos disciplinas, ¿no? Y ahí se combinan y en este caso, pues estructuran un conocimiento. Se podría conceptualizar así, ¿no? También se le considera a la pedagogía hospitalaria como una interdisciplina, ¿no? Que tiene una serie de características que van asociadas justamente a la naturaleza y objeto. Y esto le hace ser muy particular, ¿no? Porque se va entretejiendo y desarrollando entre lo que es la trama educativa y la trama del campo de la salud. Y aquí se plantean justamente procesos educativos que hacen mucho énfasis en todo lo que es la parte interdisciplinaria, ¿sí? Emerge justamente como un campo del saber que combina y se interrelaciona con varias disciplinas que se les ha denominado alimentadoras, ¿no? Se combina con la bioética, con la antropología, con la misma medicina, con la educación que está justamente per se ahí y con otras, junto con las cuales se genera este campo, ¿no? Por eso es que la práctica pedagógica contribuye a través de su trabajo a las transformaciones sobre los conceptos de salud y enfermedad. Y
últimamente, ¿no? La OMS, la Organización Mundial de la Salud, lanzó su concepto acerca de lo que realmente significa esta salud, ¿no? No como la ausencia de la enfermedad, sino como un estado de equilibrio homeostático y de completo bienestar en todas las áreas. Y bajo este marco, el área psicológica, el área física, emocional, etcétera, el ser humano es contemplado y la pedagogía hospitalaria no violenta este concepto, al contrario, lo alimenta, ¿no? Entonces, bajo el marco de este contenido bioético, ¿sí? Y sobre el manejo curricular de las aulas, que son complejas, viene a plantearse la pedagogía hospitalaria desde lo que son nuevos escenarios, para que en este contexto donde no estaba contemplado ni al profesional, ni tampoco al estudiante como proceso de enseñanza-aprendizaje, se le mire desde una perspectiva justamente como bien asume Alto desde el principio de heterocronicidad, ¿no? En este caso. También, como les decía, ¿no? Ha existido durante estos años, no controversia, pero sí diría discrepancia en el hecho del concepto de la pedagogía hospitalaria, ¿no? Si ustedes encuentran ahí algunas palabritas, saben que esta presentación la hice en portugués y al cambiarla también y al ir redactando en español, puede ser que se vean algunas palabras en portugués. Entonces, disculpas, ¿no? Entonces, en este concepto de la pedagogía hospitalaria, responde, si la vemos desde este marco, responde justamente a lo que se plantea en el proceso educativo, ¿no? Ya no es el centro de atención al docente, se convierte en este mediador, en este facilitador del proceso. Y la pedagogía hospitalaria también resalta el hecho de que sea el estudiante hospitalizado el centro de atención, el núcleo, el objeto, el cuerpo principal del estudio, de la investigación y también de la dedicación frente a esto, ¿no? Algunos teóricos establecen que una de las características fundamentales de la pedagogía hospitalaria es garantizar la continuidad escolar del grupo vulnerable o que se encuentra en situación de enfermedad, tratamiento u hospitalización. En este caso, sí, es una de las partes que garantiza la pedagogía hospitalaria, pero mostrando su principal atención justamente a este estudiante, ¿no? Que por alguna situación que ha surgido tiene que abandonar su institución de origen y tiene que pertenecer en un contexto diferente en donde se garantice sus derechos, ¿no? También en la Universidad de Salamanca, sí, se maneja mucho el concepto de la pedagogía hospitalaria como un conjunto de medios activados, ¿no? Para lograr todo lo que es la formación integral y sistemática de los niños enfermos y convalecientes. Y esto nos hace pensar justamente en este concepto que les hablaba de salud, ¿no? Y de prevención, abandonando todo lo que es únicamente el mirar al ser humano desde la limitación, desde el paradigma deficitario, desde la enfermedad y no desde la potencialidad de sus habilidades restantes que todavía prevalecen aún cuando están haciendo frente a una situación llamada enfermedad, ¿no? Entonces, bajo este concepto también nos dice que cualquiera que sean las circunstancias de la enfermedad, en edad escolar obligatoria durante toda su hospitalización, la pedagogía hospitalaria va a buscar la continuidad de los aprendizajes, ¿no? De esta parte curricular del estudiante que se encuentra hospitalizado. Y esa acción de formación también emocional afectiva. En este caso, también favorece todo lo que es la normalización de las experiencias, considerando y respetando la etapa evolutiva que se presenta ante las diferentes enfermedades. ¿Sí? Un poco los conceptos para que podamos contrastar con esta visión diferente de la pedagogía hospitalaria que se está proponiendo en este tiempo, al menos en el Ecuador, de la mano con algunas otras personas expertas. Lo que se busca es justamente enfatizar en esta parte de potenciar las habilidades, ¿no? Por eso es que justamente la pedagogía hospitalaria es una entidad, es parte de lo que es la educación inclusiva, ¿no? Porque comparte, como decía, la esencia de sus naturalezas y principios.
Es una actividad educativa en un espacio diferente, en un espacio no convencional, en un escenario totalmente, diríamos, no establecido para que se realice este proceso de enseñanza-aprendizaje. Lo que cambia justamente es el escenario en sí, ¿no? Y esta acción educativa no estaba contemplada hace algunos años, ¿no? Porque el cuerpo, quien hacía esta labor, el cuerpo de salud, que estaba conformado por enfermeras, médicos, en un momento no terminaban de entender cuál es el alcance y la importancia que tenía una docente, un docente en el medio de salud, y cómo la educación en sí formaba parte también de esa búsqueda de ese equilibrio multidimensional, ¿no? De ese completo bienestar que nos establece la Organización Mundial de la Salud, ¿sí? Y que en este sentido llevó a replantear, ¿no? Al ser humano desde la visión integral y también a que se pueda posibilitar la presencia de personas, de docentes, ¿sí? Que puedan ayudar a llevar esa cotidianidad y continuidad de este proceso académico en aquellas personas que estaban viviendo una situación de enfermedad, de aislamiento, de tratamiento, ¿no? Tenían que lidiar frente a eso, ¿sí? Además de esto, la pedagogía hospitalaria, ¿no? Y yo les decía, se le visibiliza como una interdisciplina asociada justamente a otras disciplinas alimentadoras, ¿no? Y esto nos ayuda a mirar desde esta visión, ese equilibrio entre el concepto clave, ¿no? De salud, ¿sí? Porque cuando hablamos de salud hace unos años atrás, e incluso desde el imaginario social que tenemos cuando presentamos algún tipo de enfermedad, eh, no contemplamos en su totalidad el hecho del ser humano desde su potencialidad, sino más bien de sus limitaciones, lo que no sabía hacer, lo que se le restó, lo que entró como déficit, ¿no? Y aquí ese equilibrio en el concepto de salud nos determina el pensar, ¿no? Si queremos el bienestar completo en todas las áreas, entonces necesariamente debemos atender al ser humano de la misma manera a un sano que a una persona que presente algún tipo de enfermedad potenciando esas habilidades. Y esta surge a medida que se combina y se relaciona con las demás disciplinas, ¿no? Y en esta interconexión, interdisciplinaridad, en este enramado, en esta parte que se va entretejiendo, genera nuevos conocimientos de dos tipos de áreas, ¿no? El área educativa y también el área de salud como tal, la parte sanitaria. Y desde el enfoque de salud podemos decir, ¿no? Que en este caso nos lleva también a entender lo importante para los profesionales que laboran dentro del contexto de la salud, la importancia de un maestro en este contexto, ¿no? No podían lidiar, podían hacerlo con la parte médica o con la parte sanitaria, pero ¿qué pasaba con aquellas personas que presentaban salud como un poco de historia? Y se pudo ver que la presencia y el trabajo lúdico, académico que se tenía con aquella población que estaba enfrentando enfermedad resultaba beneficioso en la medida en que se le dote a la persona o se le considera a la persona como un ser humano, dejando no de lado la enfermedad, pero no enfocándose únicamente en esta, ¿no? Y ahí es donde el maestro hace su aparición y se generan justamente estas aulas hospitalarias, ¿no? Entender que la educación en estos contextos no convencionales busca, al igual que fuera de estos contextos, el equilibrio multidimensional de la persona, ¿no? En este caso. También, para entender a la pedagogía hospitalaria hay que entender la historia, ¿no? Se da en el año 38-40 lo que son la Carta de los Derechos del Niño. En nuestro caso, se va trabajando en el Ecuador desde el 2016 a cargo de ciertas fundaciones que cumplían esta labor, ¿no? Ahora como órgano rector el Ministerio de Educación, pero gracias a la interacción a través de los años de estas disciplinas, ¿no? Y esta mutación del pensamiento, aparece la figura del docente hospitalario, ¿no?
con el fin de entender esta visión de la salud, de este nuevo concepto que la OMS establece. Y esta mirada y este entendimiento de lo biográfico, de lo biológico, de un paradigma no biomédico, sino más bien biopsicosocial, hace también que la mirada sea diferente al proceso de educación tradicional que se llevaba a cabo, ¿no? Y aquí, pues, la pedagogía hospitalaria desde este enfoque ve a la persona, al educando, al niño, al adolescente que está pasando por situación de enfermedad desde la potencialidad, ¿no? Y no desde el déficit, ¿ya? Entonces, hace una contraposición justamente a este sistema educativo tradicional, ¿sí? Y es a través de después, posterior a la Segunda Guerra Mundial, en donde se comienza a trabajar con enfermedades justamente crónicas, producto de estos problemas sociales que se vienen generando y también del avance de la ciencia y del avance y la globalización en la población, ¿no? De hecho, vimos que a lo largo de la historia la enfermedad fue cambiando también, ¿no? En cuanto a su aparecimiento, desde enfermedades infecciosas hasta enfermedades crónicas con las que hoy se tiene que lidiar, ¿no? Y ahí es donde la pedagogía hospitalaria, en otras condiciones no asociadas justamente con lo que era la salud mental, hace su aparición, su campo de acción, ¿sí? No sé si en otros países, estuve investigando en algunos, la pedagogía hospitalaria entra como parte de una educación especial o especializada. Aquí en el Ecuador no pertenece al campo de la educación especializada, sino que es una educación formal, regular, ¿sí? En la que por un tiempo, durante el tiempo que permanezca el estudiante hospitalizado, pues tiene su accionar, ¿no? En las aulas hospitalarias y cuenta con un equipo de trabajo que le puede ayudar justamente a llenar esos vacíos académicos, pero también a contemplar desde la visión integral al ser humano en todas sus áreas, ¿sí? Lizosaín hace muchos años hace muchos años hace su investigación, ¿no? En Europa es una de las pioneras en lo que corresponde a la pedagogía hospitalaria, pero también ha ido variando su concepto y ha ido transformando esta parte del sintagma, ¿no? Estableciendo que la pedagogía hospitalaria, ¿no? Tiene que ver con lo pedagógico y con lo hospitalario y sirve como un sustantivo en la medida en los que genera campos en igualdad de condiciones, ¿no? Coloca al individuo en igualdad de derechos, ¿no? En diríamos, en un ejercicio de esos derechos para que desarrolle una serie de habilidades, ¿no? Por eso es importante que el docente no solamente se refiere en el proceso de enseñanza-aprendizaje a estos espacios convencionales o a la educación regular, sino también genere conocimientos en salud para que pueda conjugar e incrementar y fortalecer, nutrir este campo, este nuevo campo del saber, ¿no? Que nos permite también mirar desde esa integralidad que nos presenta la OMS. ¿Sí? Entonces, en este sentido, existen muchas maneras de entender la pedagogía hospitalaria, pero les he traído cómo se puede ver o cómo al menos hemos percibido y visibilizado en el tiempo presente, ¿no? Entonces, esta pedagogía hospitalaria permite compartir un abordaje crítico en cuanto se refiere a la educación inclusiva, ¿no? Ha permitido que podamos redefinir prácticas sociales y educativas que en un momento determinado, hace algunos años, no estaban contempladas, ¿no? Y es que esto nos lleva a pensar que no podría ser la pedagogía hospitalaria conceptualizada de otra forma, ¿no? Si no miramos al ser humano desde la parte integral, si no se cambia realmente esta visión y si es que no se redefine estas políticas públicas y estas políticas también sociales y educativas, ¿no? He puesto acá
que voy a tomar como referencia al CLI, ¿no? Ha hecho un gran trabajo en la figura de Aldo sobre la epistemología de la pedagogía hospitalaria y quiero públicamente felicitarlo, ¿no? Porque él nos ha dado una visión no desde el paradigma deficitario, sino más bien desde esta pedagogía del encuentro, ¿no? De esta pedagogía de lo menor. Y el trabajo y el aporte que ha hecho el CLI ha permitido que replanteemos estas prácticas sociales educativas, ¿no? Autores reconocidos en la psicopedagogía hospitalaria y otros que tienen que ver con diferentes disciplinas, en este caso con la salud, ha permitido que estos aspectos sean integrados en un corpus teórico claro, ¿no? Y eso es lo que necesita la pedagogía hospitalaria para que pueda ser considerada una disciplina. Y tal vez la pregunta o tal vez la reflexión es, bueno, ¿y esto qué tiene que ver, que sea o no sea disciplina? Mucho, porque la pedagogía hospitalaria no pertenece o no es exclusiva de un área, sino que se entreteje entre varias, su versatilidad, su parte intersticial le permite justamente tener una transversalidad en el proceso educativo. Por eso es que la pedagogía hospitalaria es dinámica, es viajera, responde a varios principios, ¿no? Por eso esta parte de la intersticialidad, ¿no? Y esta dimensión viajera, ¿sí? Ha hecho justamente que se genere tensiones críticas, ¿no? Con educación especial, con pedagogía social, con terapia, con salud, porque han demandado, ¿sí? Que sea parte de, o a lo mejor han planteado que la pedagogía hospitalaria nace o pertenece. Y saben que el no tener claro el que sea o no sea una disciplina también confunde el objeto de estudio y la naturaleza, lo que lleva a practicar o a ejercer prácticas que en lugar de ser favorecedoras, son perjudiciales en el proceso educativo, ¿sí? Por eso es que en América Latina esta parte de pedagogía hospitalaria ha sido un área de educación especial, ¿sí? En donde se ha tenido desde esta visión de educación especial, este paradigma más asistencialista, más paternalista de poder dar al estudiante, a la persona, lo que creemos necesita y no lo que tiene derecho en este proceso educativo. Entonces, la pedagogía hospitalaria tiene una construcción significativa de la singularidad, porque permite percibir al individuo desde su subjetividad, sin dejar de lado la objetividad, ¿no? La mirada que tiene la pedagogía hospitalaria es distinta, ¿sí? No es que el estudiante tiene que adaptarse al medio, sino más bien es la educación la que tiene que adaptarse, es el hecho educativo diferente. Es el docente en esta situación que se traslada al hospital y se adapta a una realidad totalmente distinta. Y allí, en esa realidad distinta, genera construcciones significativas para el desarrollo del proceso de enseñanza-aprendizaje. Cuando uno cambia la mirada del docente, entonces comienza también a entender los ritmos de aprendizaje, ¿no? Y no solamente me quedo en las limitaciones que puede imponer la enfermedad, sino como he venido recalcando a lo largo de esta presentación, me enfoco también en las potencialidades que subyacen y siguen presentes en la persona, en ese resto de potencialidades que la enfermedad en algún momento sacó a relucir más bien las dificultades y no esas potencialidades, ¿no? Por eso es importante, ¿no? Que le permitamos entender que esas potencialidades siguen presentes allí en la persona, tal vez menos, tal vez un poco más reducidas, pero este mínimo de salud es lo que le permite estar vivo y a través de este mínimo de salud es que la pedagogía hospitalaria le da sentido a la vida y responde a esas necesidades en el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? Por eso es que genera esta dinámica de contra-enunciación del sistema tradicional, ¿no? Porque miren, el sistema tradicional no comprende el cómo puede desarrollar potencialidades en tiempos cortos, en tiempos que tienen que adaptar, en estas limitaciones que la ve.
pero esta nueva visión hace también que ese proceso educativo genere nuevas formas de comprender la realidad y también ayude a desarrollar esas potencialidades, ¿no? Y esto le confiere el sentido de la vida, ¿no? Al paciente, a la persona, al estudiante. La pedagogía hospitalaria está relacionada con lo que es la pedagogía de lo menor, ¿no? Y del encuentro, ¿sí? Estos dos tipos de enfoques o de corrientes, podríamos decir, nos muestran justamente cómo debería ser contemplado la educación en general y el proceso de enseñanza-aprendizaje, y de allí se toma la pedagogía hospitalaria, ¿no? Que le permite justamente desde la pedagogía de lo menor escapar de esa lógica impuesta o desde ese imaginario del cronosistema, ¿no? E ir construyendo desde lo biográfico esta parte propia de la singularidad. No sé si es que hay preguntas, ahí ustedes me van cortando, a veces me gusta hablar demasiado y me van nomás diciendo las cosas que puedan aportar, ¿no? Entonces, en este caso, la pedagogía hospitalaria también ha planteado varios objetivos, ¿no? Y dentro de esto, el principal objetivo que tiene la pedagogía hospitalaria es continuar con un proceso normal, dándole al estudiante todas las herramientas que necesita, ¿no? Sobre todo en un periodo de la vida en que se vuelve más vulnerable, más susceptible, y que este corte tan brusco que se da al presentar esta enfermedad le quita o le resta o le roba esa cotidianidad. Estudios hechos durante mi proceso de formación en el doctorado, puedo hacer una investigación sobre cómo la pedagogía hospitalaria enriquece y le permite elevar incluso los sistemas de defensa, ¿no? Inmunológico al ser humano, y es impresionante, porque el dotar de sentido de vida a estas personas, el poder darles de estas herramientas, como dice Erich Fromm, ¿no? El encontrar un objetivo a esta vida aún ante las adversidades, hace que el ser humano se sienta representado, hace que el ser humano encuentre un objetivo y un porqué de vivir, no solo él, sino quienes le rodean, también su familia, ¿no? También nos permite desarrollar la individualidad del alumno paciente, ¿no? Es lo que busca la pedagogía hospitalaria. Tratar también los problemas, las necesidades y buscar los métodos específicos dados a su crianza o su etapa evolutiva, ¿no? Esto nos plantea justamente Polaino y Lisos ahí en cuanto a la pedagogía hospitalaria. Pero la pedagogía hospitalaria no puede ser pragmática y no puede determinar acciones si no tiene quien las realice. Y ahí viene la importancia del docente hospitalario, ¿no? En este contexto. Y claro, comienza a tener ejecución y prácticas en este sistema en el que también tiene que definirse su accionar. Y por eso es que dentro de los pocos teóricos que han escrito acerca de la función del pedagogo hospitalario, he podido coger las características más significativas, como por ejemplo la función educativa, ¿no? Esa función compensatoria. Yo no estoy muy de acuerdo con el término compensatorio, ¿no? Porque le vuelve como muy deficitario o de pronto muy asistencialista, ¿no? Sin embargo, lo he puesto con el fin de recalcar esto, ¿no? Tiene una función educativa, claro, ¿sí? Compensatoria no sería el término, sino más bien sería de continuidad al proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? El poder establecer esa ayuda durante el momento y el proceso que tiene que vivir, dada la situación de enfermedad que está atravesando, ¿no? Tiene una función preventiva, y esta función preventiva tiene que ver en el sentido de tener menos población que sufra atraso escolar por la interrupción que tiene en el currículo escolar el niño o el adolescente que tenga que pasar por esta enfermedad. También es una función terapéutica, ¿no? Porque como bien nos decía Spitz hace muchos años atrás, de quien también se toma este pensamiento, que trabajó justamente con niños y con población
hospitalizado en un momento determinado, esta función que tiene la pedagogía hospitalaria es combatir ese síndrome hospitalario, ¿no? Quien ha estado alguna vez hospitalizado o en situación de enfermedad sabe que no es nada fácil estar 1 o 2 días en un hospital, peor 15 días, ¿no? O muchos más. Entonces combate esto, mantiene el equilibrio emocional del paciente y de la familia, y también tiene una función justamente normalizadora en la medida en que esta situación, ¿sí?, le permite tener un contacto, al menos aquí en el Ecuador, un contacto directo con la institución de origen, con esa institución de origen que también va a desarrollar actividades que le permita la visita de sus compañeros, el envío de mensajes, que parecen situaciones tan pequeñas, pero que le ayuda a mantener este equilibrio emocional, ¿no? Y también introduce todo lo que son actividades escolares, que son parte importante de la vida diaria de un individuo. Y una función integrativa que aprende, que está enmarcada en aprender a convivir, ¿no? Actuar con el grupo justamente al que pertenece a través de la atención, de estas modalidades de atención. Independientemente de ver al individuo desde la enfermedad, como le decía, ¿no? Sino más bien como individuo, como persona que necesita y que está rodeada de un grupo que le vuelve significativo también, ¿sí? En este caso, he querido compartir en este poco tiempo cómo se encuentra, cuál es la situación actual de la pedagogía hospitalaria a nivel al menos de Latinoamérica, ¿no? Cómo se ha dado, ha crecido mucho la pedagogía hospitalaria. Por ejemplo, en Costa Rica, con cursos de especialización que se ha dado en pedagogía hospitalaria, domiciliaria y escolar. Hoy se ha colocado y se ha añadido un término más que es el escolar, para no dejar de lado la corresponsabilidad que se ejerce tanto en este espacio no convencional como con las instituciones de origen que tienen su voz y su parte como instituciones que deben responder a este proceso de aprendizaje, ¿no? Se ha dado también prácticas supervisadas. En Argentina hay cursos, les comparto que en Ecuador también se lanzó el primer diplomado en pedagogía hospitalaria. Sí, falta todavía mucho por hacer. En Colombia también hay materias de pregrado, posgrado también que se están ofertando. En Perú se ha presentado la pedagogía hospitalaria como alternativa formativa. En Venezuela como algunas materias selectivas, como disciplina obligatoria en la carrera de educación especial. En México, este es un dato anterior, hay un diplomado en pedagogía hospitalaria, ahí me dirá Francisco si es que se conoce o se ha dado algún otro avance. Creo que sí, porque han trabajado muy duro. Conozco a docentes hospitalarias que han asistido a Chile justamente a formación, porque Chile también es uno de los países con mayor fuerza y presencia de la pedagogía hospitalaria y con una investigación muy amplia y muy sólida con respecto a este tema, ¿no? Algunas reflexiones, ¿no?, que debemos tomar en cuenta para ir cerrando, ¿sí? Entender que la pedagogía hospitalaria justamente no es una disciplina, se entreteje entre dos ramas, la salud y la educación. Las condiciones de salud sabemos que generan importantes características y alteraciones que afectan el proceso de neurodesenvolvimiento. Pero no quedarnos solo con eso, es importante conocer estas alteraciones y un docente debería estar listo para poder entender tanto la salud como la enfermedad, pero también trabajar en la generación y en la alimentación de este nicho del saber, ¿no? Hay que también cuestionarnos por qué a veces educamos solamente para ajustar o rehabilitar o acomodar, ¿sí? Entender que el proceso de enseñanza-aprendizaje, la educación, nos demanda una transformación también, no solo de pensamiento, una transformación, yo diría, en todo el sentido, como dice la Organización Mundial de la Salud, ¿no? Para mirar otras realidades y para crear espacios, nichos de conocimiento, de expresión, que nos lleven a entender al ser humano en el desenvolvimiento de potencialidades y no quedarnos solamente en las limitaciones o en las dificultades que presentan, ¿no? Quebrar los paradigmas de la relación entre lo que es normal o anormal. Aquí un libro que yo les recomiendo que ustedes puedan leer es el de Canguilhem,
que se llama lo normal y lo anormal, hasta dónde algo se convierte en normal y hasta dónde algo se convierte en anormal o patológico, ¿no? Por eso es importante ir quebrando estos paradigmas, sobre todo en la docencia, ir conceptualizando y entendiendo bien, ¿no? Si yo trabajo bajo la deficiencia o yo trabajo sobre la inteligencia y la reflexión, sobre el resto que queda de salud, porque una persona enferma no es que está muerta, una persona enferma tiene un resto de salud al que debemos enfocarnos para crear estas potencialidades, ¿no? También acompañar en todo este proceso, al menos el docente hospitalario, en la elaboración de significados nuevos, ¿no? Como les decía, nosotros en mi país contamos con un modelo de gestión de educación hospitalaria, domiciliaria y escolar. Es posible que de aquí a unos meses también se pueda modificar este modelo y también se pueda aportar desde un libro que estaré sacando en los próximos meses sobre nuevas formas de abordar la pedagogía hospitalaria desde la visión de Forenstein, ¿sí? Que algún momento también lo compartiré. Poco solamente para que ustedes puedan tener una visión del Ecuador. Nosotros trabajamos con un acuerdo interministerial, salud y educación, que ha sido un logro realmente porque ahora dentro de la parte sanitaria es obligación al paciente que se encuentra en edad escolar pertenecer, asistir, acudir a las aulas hospitalarias, ¿no? Y en lo que respecta al Ecuador, está el garantizar como parte de la Constitución, garantizar el acceso, la permanencia, el aprendizaje de las personas que están sufriendo situación de enfermedad en el sistema educativo, ¿no? Y en este caso, justamente para que reciban esta atención educativa de forma colectiva o de forma también personalizada, integral, a través de esta continuidad del proceso de enseñanza-aprendizaje en un contexto que es no convencional, pero que pertenece a la educación regular. Yo tengo acá la experiencia del Ecuador, lo que se ha vivido. No sé si tenga tiempo de compartirlo, un video chiquito. Veamos si es que se puede reproducir. Betty, no se escucha el video. Mira, tal vez si vuelves a... dejas de compartir y vuelves y le pones en el primer botoncito, por favor. Sí, con mucho gusto. Perdón, disculpen. Ahora mismo lo pongo. O si no, lo busco rapidito. Ya. Veamos si es que puedo así porque no me aparece acá el botoncito. Me parece que está inserto ahí. Si no, denme unos minutitos nada más. Ya. Ya lo comparto y lo pongo y lo comparto. A ver, voy a compartir. Ya. Me avisa.
poco así muy resumido lo que corresponde a la pedagogía hospitalaria y a las aulas hospitalarias donde se evidencia justamente esta interdisciplina. Gracias, espero que si hay aportes o preguntas, pues me la puedan hacer. Es así una pincelada únicamente a lo que corresponde a la pedagogía hospitalaria. Gracias, Aldo, por la invitación. No, muchísimas gracias, Betty, a ti por habernos acompañado. No sé si hay preguntas, comentarios en torno a esto de la pedagogía hospitalaria. Ahí pueden activar su micrófono y hacerlo directamente. Gaby, adelante. Gracias, profes. Buenas noches. Primero, muchas gracias por todo lo que nos comentas. Definitivamente es otra mirada, ¿no? Lejos de lo tradicional que lastimosamente siento que aún hasta en nuestros días seguimos como en un enfoque anterior, muy lejos de todos esos principios y esa nueva perspectiva que hoy nos presentas. Quería preguntarte específicamente cómo funcionan. Las aulas se generan con proyectos o son una dependencia específica ya de los hospitales o cómo están estructurados y si desde allí, bueno, cuáles son los perfiles profesionales que trabajan en Muy estos bien. escenarios en Ecuador. Gracias. La pregunta sí. Nosotros tenemos un órgano rector que es el Ministerio de Educación. Como es una educación regular, lo que hace funciona de la siguiente manera, ¿no? El paciente ingresa a un sistema de salud público o privado que cuente con el programa de aulas hospitalarias, como es el ministerio y como tiene también un modelo de gestión. Están ya informados el cuerpo sanitario y lo primero que hacen es ofrecerles el servicio como un requerimiento también para esta atención, para garantizar este proceso. El Ecuador cuenta con 100 aulas hospitalarias a nivel del país y en donde funcionan, pues ahí envían y son atendidos los estudiantes. Todavía en el sector privado no se ha logrado establecer aulas hospitalarias, solo en algunas entidades como Solca, ¿no? El núcleo Solca, aquí en el Ecuador, y en algunas ciudades de relevancia importantes, como Cuenca, Loja, Quito, entre otras. Entonces, ingresa el programa, se toma contacto con la institución de origen, son ellos quienes realizan el acercamiento, los docentes hospitalarios realizan el acercamiento a la institución de origen. La institución de origen acompaña en el proceso mientras se recupera para luego hacer otro abordaje en la reinserción escolar hacia su institución. Por eso hay una corresponsabilidad. Una vez que se atiende, una vez que se hace el seguimiento y se da este proceso, sea de salud y también terapéutico, pues el paciente, el estudiante sigue con su vida y sigue en su institución de origen. Cuentan con aliados estratégicos las aulas hospitalarias. Nosotros no tenemos escuelas hospitalarias, parte de fundaciones, tenemos aulas hospitalarias, parte del sistema educativo del ministerio, con las redes de apoyo a aquellos docentes que tienen carga horaria, de pronto horas libres y que están cerca como aliados estratégicos de las instituciones, de las aulas hospitalarias, prestan su contención justamente en el trabajo con los estudiantes. Solo se aborda 4 asignaturas, realmente 4 áreas, ¿no? Ciencias naturales, sociales, matemática y lengua. Esas son las que se trabajan dentro de las aulas hospitalarias. ¿Qué perfil hay? Bueno, sabes que hemos trabajado en algunas situaciones. Creo que uno de los sesgos más importantes es el contar con un perfil del docente hospitalario, ¿no? Sin embargo, aquí quienes realizan la función de docente hospitalario es quienes han tenido una formación de tercer nivel en docencia inicial, básica o bachillerato. Ellos son los que están formando parte. El equipo interdisciplinario, contamos con un psicólogo educativo o psicólogo clínico que realiza las evaluaciones con los docentes hospitalarios. Se trabaja con el personal de trabajo social, con los médicos y con aquellas personas que, incluso con las mismas fundaciones, ¿no? Con la representación de las fundaciones y con los docentes de la institución de origen con el fin de dar una respuesta integral, ¿sí? Todavía está por plantearse, uno de los retos es el poder definir
este perfil del docente hospitalario. No hay una formación de tercer nivel en el Ecuador, de licenciatura hay una formación de posgrado. Sé que en España lo hay, en otros países, pero acá estamos dando un curso, un diplomado justamente en esto. Todavía nos queda en la academia y estamos buscando trabajar desde esta línea para generar un perfil de un docente hospitalario que tenga conocimientos de salud, de enfermedad, de tratamientos y que pueda dar una respuesta adecuada a estos requerimientos. Eso es, Gaby. No sé si es que te quedó alguna duda o respondí tu pregunta. Perfecto, profe, muchísimas gracias, muy Ah, claro. sí, gracias. No sé si hay alguna otra pregunta. Yo solamente una reflexión muy, muy corta. Francisco. Este trabajo interdisciplinario que se tiene que hacer recae en un solo profesor. Me vino a recordar, en México tenemos una modalidad de profesores multigrado. Es un solo profesor y tiene en un aula alumnos, estudiantes de distintos grados académicos. Pero algo que me puso ahorita a pensar tratándose de niños con alguna enfermedad específica, como el caso que se presentaba en el video, híjole, también debe de existir, creo yo, un apoyo emocional intenso, Claro. una información y sensibilización amplias por parte de los profesores que están ahí comprometidos a buscar la manera de brindar un servicio educativo de la mejor calidad. Digo, no quiero sonar peyorativo, pero no es lo mismo educar a un niño que tenga algún tipo de condición, niño con discapacidad, a un niño que quizá tenga una condición de discapacidad, más aparte una Sumado a... enfermedad quizá degenerativa o una enfermedad, pues como de este tipo, no hablando de cáncer. Eh, me, me llegó ahorita a impactar esta circunstancia porque yo había escuchado, ¿no?, el término de escuelas en los hospitales. En México, yo solo tengo conocimiento de que existen algunos hospitales públicos, IMSS, ISSSTE, que son los hospitales más grandes, la línea de hospitales más grandes que tenemos públicos, y algunos militares. No conozco si hay en algunos hospitales privados este tipo de modalidad. Primera por el costo, ¿no? Pero bueno, se me hizo un tema muy interesante, algo que me acaba de dar en un punto en mi sensibilización que no había yo dimensionado el compromiso que debería de implicar este tipo de pedagogía, de llevar educación Correcto. de este tipo. Gracias por compartirlo. Gracias, Francisco. Sí, realmente es una metodología multinivel, multigrado, con una incursión del DUA con mucha fuerza. Y sí, se le pide no solamente que reciban una ayuda psicológica, emocional, los pacientes, sino también los docentes, con mucho grado de resiliencia y equilibrio, ¿no? Para poder también abordar estos casos tan impactantes, porque hoy vemos a un niño y mañana no sabemos si muera o tengamos que enfrentar esa situación. Karim. ¿Karim o Karim? Karim, muchas gracias por la presentación y disculpe mi ignorancia, pero según yo, yo no tenía idea que esto existía, por ejemplo, en Chile, porque he conocido, he sabido de casos donde los niños pierden el año porque tienen un nivel alto de inasistencia y no tienen manera de continuar el colegio. Y lo que yo tenía en mente era como solamente los exámenes libres. Según yo, los niños solamente perdían el año y después las familias veían cómo los podían integrar. No sé si tiene no, se dice de otra forma. Si puede compartir algo de la situación de Chile, que lo nombró Claro, como que estaba avanzado, pero yo soy súper sí, ignorante en este tema, así que por favor. claro. Chile no tiene un órgano rector como el Ministerio de Educación que se haga cargo de la pedagogía hospitalaria y de las aulas. Chile todavía tiene la modalidad de contar con fundaciones que generan escuelas y también aulas. Hay dos dimensiones, ¿no? Esta parte de las fundaciones que tiene un costo asignado y hay una parte también estatal que sí presenta aulas hospitalarias. De hecho, nuestro modelo tomó algunos aspectos de referencia del modelo chileno. El Ministerio de Educación allá
sí brinda esta atención. También hay centros que no solamente se encargan de la parte de enfermedades crónicas como el cáncer, ¿no? Sino más bien, o de enfermedades muy visibles y fuertes. También trabajan con lo que es la parte de población de niños y adolescentes quemados. Cuaniquem es uno de los centros que también brinda, ¿no?, este tipo de ayuda y de asistencia. Hay muchas en Chile. Me pesa decir, de pronto algunas están a lo mejor de forma privada y que no todos tienen acceso, pero se está trabajando justamente, digo se está trabajando porque se ha generado desde la academia también esta relación entre universidades para que puedan tener acceso desde la parte pública, pero la hay, sí la hay. Y yo pude estar presente en algunos centros públicos y de hecho también asistir a algún tipo de formación en Chile. Sí. Yoselis. Sí, gracias Betty por tu presentación. Yo solamente tengo una duda específica respecto a cómo es el lazo o digamos, sí, esa unión que se da de esos estudiantes que están en aula regular y que por alguna enfermedad van a un hospital, reciben la pedagogía hospitalaria y luego nuevamente regresan a las aulas de clase. ¿Hay algún tipo digamos, de informe o cómo se conecta la escuela con las docentes que están en los hospitales? Claro que sí, a través de este modelo hospitalario que cuenta el Ecuador y que veo que se está replicando en algunos otros países, nuestra garantía es el acuerdo ministerial entre el campo de salud y educación, ¿no? ¿Qué hacen? Desde el proceso que ingresa el estudiante enfermo, la docente hospitalaria como un proceso de protocolo tiene la obligación de llamar, de ponerse en contacto con la escuela de origen, de la institución de origen, ¿no? Sea llamada, sea correo electrónico, las instituciones acá en el Ecuador saben del programa y están atentas siempre a esto. Una vez que se contactan, establecen periodos de encuentros, ¿sí? Tanto de las docentes de la institución de origen que acuden a las reuniones que se hace cada 15 días o cada mes para poder revisar, ¿no? Revisar y hacer las adaptaciones necesarias que respondan a esa necesidad. Y en este caso, una vez que termine este proceso, las maestras hospitalarias van generando, a través de esas adaptaciones que brinda la institución de origen, ellas van calificando los trabajos, van asentando las notas y estas son validadas y legalizadas por el ministerio. La calificación que coloque la maestra hospitalaria, esa se respeta y se la toma como parte del proceso. Y una vez que terminan su tratamiento o terminan este proceso de permanecer hospitalizados, hay un programa de reinserción escolar. Es más, durante el proceso de hospitalización son los compañeros que envían mensajes o se conectan a través del Zoom, mandan saludos y eso le hace que el paciente, el estudiante, encuentre esa cotidianidad y que su vida, su transitoriedad en el hospital a través del enfrentamiento a esta enfermedad lo pueda hacer más llevadero, ¿no? A través de esto se reinserta en la institución y la corresponsabilidad que hay tanto en las aulas hospitalarias como en la institución de origen permite que de manera simbólica y también legal se establezcan responsabilidades del accionar tanto del un lado como del otro lado. No es que le otorgan únicamente al aula hospitalaria el peso o la carga o la institución de origen, sino que sí hay un trabajo mancomunado y en eso el Ministerio de Educación está muy vigilante a que se cumplan estas destrezas y a que también se dé esta corresponsabilidad. Muchas gracias. De nada. Bueno, un gusto, Aldo, muchas gracias por la invitación y a todos los que han podido participar. Para mí es un tema de mucho, diría yo, convicción, ¿no? Y como ha dicho Francisco, tomando sus palabras, ¿no? Nos lleva a pensar y replantear la visión de la educación y también al replantear el proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿no? En donde el profesor es un mediador en este proceso. Gracias, Aldo, gracias a todos, Francisco, Jocelyn, Yajaira, Gaby y todos los que estuvieron presentes.
Bueno, Betty, muchísimas gracias por la presentación. Agradecemos a todos por haberse conectado. Y nada, Betty Hasta estuvo bien luego. clarificadora. Cuídate mucho. Muchísimas gracias. Igual, hasta luego, gracias. Y damos por finalizado este espacio el día de hoy. Ya, luego-